Hablemos de la cascada post-activación del receptor de insulina. En primer lugar, vamos a describir un poco el receptor de insulina. Esta es la membrana celular. Aquí se encuentra el receptor de insulina. El receptor de insulina está formado por 4 complejos proteicos, 2 cadenas alfa que se encuentran en la parte exterior de la célula y 2 cadenas beta que atraviesan la membrana celular del exterior hacia el interior. Una cuestión importante que hay que tomar en cuenta es que en la cara interna o en el segmento interno, en las cadenas beta, existe un conjunto de aminoácidos que forman esta proteína y hay que prestarle particular interés a la tirosina, que es un aminoácido clave dentro de esta secuencia. Cuando la insulina activa el receptor, lo que se produce es la inhibición de la actividad de las cadenas alfa e inmediatamente se produce la activación de las cadenas beta. Las cadenas beta al activarse empiezan a captar moléculas de fosfato. A esto se le denomina fosforilación del receptor de insulina. No vamos a describir en este video todas las características del receptor de insulina, pero sí es importante describir que la activación se da a nivel de este aminoácido denominado tirosina. Una vez que se ha fosforilado el receptor de insulina, va a permitir que esto que es el sustrato del receptor de insulina 1 se pueda adherir al receptor y esto genera una secuencia de activaciones continuas que van a generar una serie de procesos dentro del citoplasma. Entonces, debe quedar muy claro que la activación del receptor es fundamental para las 3 o 4 cosas que vamos a mencionar en este video, pero es importante para una cantidad muy grande de procesos dentro de la célula, de tal manera que cuando el receptor de insulina no responde, como sucede en la resistencia a la insulina, estos procesos se van a ver afectados significativamente. En este video no vamos a conversar sobre la resistencia a la insulina porque sería muy largo. Lo que sí vamos a hacer es terminar de completar las fases que se llevan a cabo cuando se activa el receptor. Entonces había dicho que la insulina activaba el receptor, se producía la fosforilación, el sustrato del receptor de insulina 1 se unía al receptor, esto activaba esta cadena, esta enzima que es el fosfoinositol quinasa 3, esta enzima convierte el fosfoinositol 2 en fosfoinositol 3, esto va a activar una secuencia quinasa que va a liberar las vesículas de GLUT4 o va a liberar las proteínas denominadas GLUT4 que se encuentran guardadas en vesículas. Estos GLUT4 son transportadores específicos de glucosa. Estos GLUT4 permiten el internamiento de la glucosa dentro del citoplasma. Si esta secuencia, por ejemplo, no se lleva a cabo, este internamiento de la glucosa es deficitario. Hay otros mecanismos que pueden hacer que se libere este GLUT4 de la vesícula, de sus vesículas de almacenamiento. Ese mecanismo está mediado por la actividad física. Cada vez que nosotros hacemos algún tipo de actividad física, ingresa calcio dentro del citoplasma y esto permite la liberación de estos receptores GLUT4. No obstante, es mucho más potente lo que hace la insulina. Sin embargo, en alguien que tiene resistencia a la insulina, podremos estimular a que haga actividad física para que esto se vaya activando y ayude a controlar la glicemia. Paralelamente, se va a activar esta secuencia metabólica que va a estimular las enzimas necesarias para la glucogenogénesis. Cuando la glucosa ingresa al cuerpo, siendo la insulina una hormona anabólica, la principal función de esta glucosa es ser almacenada. Cuando se ha almacenado, el resto de la glucosa va a ir a la glucólisis, es decir, al proceso de conversión de glucosa a piruvato para que se pueda formar energía. Esta vía también va a estimular la liberación de lipoproteína lipasa. ¿Qué es esta lipoproteína lipasa? Una enzima que incorpora los ácidos grasos o los triglicéridos presentes en el VLDL, por ejemplo, los extrae y los incorpora dentro de la célula. También se va a producir la activación del sistema mTOR. Este sistema mTOR va a permitir que los aminoácidos que han ingresado puedan acoplarse y formar una proteína. Si ustedes ven, esto es a partir de la activación del receptor de insulina, se van a producir el ingreso a la célula de los macronutrientes y es fundamental que este receptor funcione para que este proceso se pueda dar apropiadamente. Paralelamente, como les había comentado también,
La activación del receptor de insulina va a generar una serie de actividades o estímulos en el núcleo que van a permitir que se desarrollen un tanto de actividades adicionales. Cualquier pregunta, por favor, escríbanos a asesores@idenud.org.